Buenas noches. El día de hoy damos la bienvenida al abogado Freddy Valenzuela Ilizarbe, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, así como máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, España, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, doctorando en la Universidad Carlos III. El tema del día de hoy es colaboración eficaz en el proceso penal. Esta conferencia la realizamos en el marco del Full Day de Derecho Penal que se realizará el día 14 de octubre del presente año. Bienvenido, doctor, con la ponencia. Buenas noches, muchas gracias. Agradezco al Instituto de Capacitación Jurídica por la gentil invitación. El tema que se me ha encomendado trabajar es justamente la colaboración eficaz en el proceso penal. Un tema de actualidad, dado que se viene imponiendo prisiones preventivas dentro del marco de las investigaciones por organización criminal, siempre y generalmente teniendo en cuenta las declaraciones de colaboradores eficaces. En esa medida es un tema bastante importante y obviamente presenta problemas aplicativos. Voy a hacer un desarrollo panorámico bastante puntual, dado que el tiempo es 1 hora. Voy a tratar de abordar algunos puntos que a mi juicio son centrales de este tema que me han encomendado. Bien. Ok. Como punto de partida debemos distinguir entre lo que es un proceso común y un proceso especial. El Código Procesal Penal de 2004 distingue el proceso común, que tiene etapas determinadas, de un proceso especial. ¿En qué consiste esta diferencia sustancial que existe entre un proceso común y un proceso especial? ¿Por qué hacemos referencia al proceso especial? Porque justamente, como doctrina mayoritaria lo afirma, entre ellos el profesor Pablo Talavera, que para que estemos ante un proceso común se requiere necesariamente que haya una forma distinta de iniciar y concluir un proceso. Por ejemplo, la terminación anticipada, un proceso que se inicia con la solicitud del imputado o conjunta entre el imputado y el fiscal y se concluye con la emisión de una sentencia anticipada durante la etapa de investigación preparatoria. Bien, justamente se han regulado procesos especiales por las particularidades que se dan durante la tramitación o sustanciación de un proceso. No es posible que todos los casos sean afrontados de la misma manera, porque cada caso tiene, repito, particularidades que las distinguen. En esta medida, uno de los procesos especiales que ha regulado nuestro legislador es el proceso por colaboración eficaz. Este proceso, y luego vamos a ver la discusión que se presenta entre si es un proceso o procedimiento, es un mecanismo que procede, según lo establecido en el artículo 474, inciso 2, en determinados delitos. Es decir, no procede para todos los casos. Hay un límite que expresamente ha establecido el legislador. Procede en esa medida en los delitos de asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos informáticos y sobre todo, para todos los casos de criminalidad organizada, Odebrecht, Cuellos Blancos, los ediles, entre muchos otros. ¿Ok? Entonces, siempre que estemos dentro del marco de una organización criminal, y así se advierte en la práctica, un elemento importante que se tiene en consideración es la declaración del colaborador eficaz. Bien. Y se establece desde luego exigencias para someterse o para que una persona pueda acogerse a este mecanismo. Como punto de partida se exige que esta persona haya abandonado las actividades delictivas y naturalmente debe admitir su responsabilidad, es decir, debe reconocer que participó en los hechos delictivos. Y, naturalmente, mostrar disposición a proporcionar información. Y acá está la clave. Un colaborador eficaz, para acogerse a este proceso,
debe necesariamente brindar información de relevancia. Por eso es colaboración eficaz. No se trata de cualquier tipo de colaboración, se requiere que sea eficaz para la probanza de un hecho delictivo. Y en esa medida, la clave, repito, está en que un colaborador ofrezca información que sea de suma utilidad para la versión de los hechos que maneja la Fiscalía. Bien, el siguiente punto es respecto a la naturaleza jurídica. Bien, este es un tema que en realidad no se discutía mucho. Tan es así que en Doctrina Nacional, el profesor San Martín, cuando habla de la colaboración eficaz, habla de un proceso. El Código Procesal Penal, lo he mencionado, lo menciona dentro de los procesos especiales. El profesor Pablo Sánchez, ex fiscal de la Nación, hace referencia y dice que este mecanismo es un procedimiento. Bien, y eso en realidad no se discutía. Sin embargo, hace unos meses, con ocasión de un informe elaborado por el profesor Asensio Mellado para un caso bastante mediático, se ha visto la necesidad, porque este profesor lo ha planteado y luego todo el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante así lo han sostenido, que el proceso peruano de colaboración eficaz, proceso, no sería realmente un proceso, sería en realidad un procedimiento. ¿Ok? ¿Y cómo sustenta dicha posición el profesor Asensio Mellado? Sustenta básicamente en que para que sea un proceso, la característica esencial, ojo, la característica esencial para que haya un proceso es que haya contradicción. Bien, que haya contradicción y que además en dicho proceso hayan partes, obviamente, para que haya contradicción tienen que haber partes, y que las partes distintas a la Fiscalía tengan el derecho de defensa. Y obviamente el imputado la presunción de inocencia. Y este profesor afirma que en el caso de la colaboración eficaz regulada en el Código Procesal Penal, no podemos estar ante un proceso porque justamente carece de contradicción, porque justamente la información allí obtenida vulnera el derecho de defensa y a su vez la presunción de inocencia. Eso, en resumen, es lo que postula el profesor Asensio Mellado y, repito, todo el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante. Bien, ahora, ¿cuál es mi posición respecto a este punto? ¿Cuál es mi posición? Hace poco, lo pueden ver, está en YouTube el video del fiscal Domingo Pérez, contradice la versión manifestada por estos profesores y sostiene que en realidad estaríamos ante un proceso porque la propia naturaleza de la colaboración sostiene, este fiscal, la propia naturaleza de la colaboración evita que haya contradicción. Bien, yo sostengo algo similar y si bien no es una posición categórica porque es un tema discutible, sostengo que justamente no podemos confundir un proceso especial con un proceso común. No podemos pretender que todas las características de un proceso común sean trasladadas al proceso especial, porque en ese caso ya no sería un proceso especial, sería un proceso común. El proceso especial de colaboración eficaz justamente es o funciona de esta manera en tanto que concretamente hay una aceptación de parte del procesado. Hay una aceptación de parte del procesado. Habíamos mencionado
efectivamente que se requiere que necesariamente el procesado admita su responsabilidad. Entonces, si el imputado aceptó, admitió su responsabilidad, desde luego que no va a haber contradicción. Ambos, fiscalía e imputado, van en la misma línea. La fiscalía tiene unos hechos que le está imputando a este imputado y este imputado está aceptando y se está ofreciendo a colaborar para que esos hechos justamente se acrediten. Entonces, no se requiere, dentro de ese contexto, contradicción, porque, repito, por la propia naturaleza, por la propia característica de un proceso especial de colaboración eficaz, no se requeriría contradicción. Ahora, respecto al otro argumento, respecto al argumento del derecho de defensa, y respecto al argumento de que deben haber partes procesales para que haya un proceso, partes encontrados, partes contrarias. Bien, en la colaboración eficaz tenemos al imputado, de otro lado al fiscal, y finalmente es el juez quien tiene que aprobar el acuerdo de colaboración eficaz. Ahí tenemos dos sujetos que por las características, repito, no están enfrentados, sino van en la misma línea, y un tercero imparcial que resuelve aprobar o no el acuerdo de colaboración eficaz. Bien, entonces, a mi juicio, todas estas características que obviamente no funcionan de la misma manera que un proceso común, determinan que estemos ante un proceso y no ante un procedimiento. Porque esta distinción, si es proceso o procedimiento, es de suma importancia, no es un tema baladí, no es un tema menor. Eso va a determinar si la declaración del colaborador brindada dentro del contexto de una colaboración o de un proceso de colaboración puede ser empleada en un proceso o un incidente principal. Bien, y además va a determinar si los elementos de convicción o los medios de prueba que se hayan utilizado para corroborar la versión del colaborador pueden ser empleados o no, utilizados o no, para bien emitir una sentencia condenatoria dentro de un proceso común o emitir un auto de prisión preventiva. Más allá de lo que establezca el artículo 481 A del Código Procesal Penal. Más allá de lo que se establezca legalmente, es importante que se discuta este tema, porque justamente pone en cuestión si es posible o no utilizar la declaración del colaborador y los elementos allí obtenidos para imponer medidas de coerción o para dictar sentencias condenatorias. Bien, entonces esa es la discusión. La discusión, en resumen, se centra en determinar si es un proceso o un procedimiento. Hay posiciones respetables, desde luego, y he manifestado que mi posición, por sus propias características o sus particularidades de un proceso especial, estamos, cuando hablamos de la colaboración eficaz, de un proceso especial, pero también reconozco que existe otra corriente que afirma lo contrario y que, repito, es un tema discutible y seguramente habrán otras posiciones. Bien, el siguiente punto, que está relacionado con el anterior, es constitucional. Es constitucional la colaboración eficaz, y acá tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, un pronunciamiento que afirma: la colaboración eficaz en sí misma no genera problemas de orden constitucional. Repito, para el Tribunal Constitucional, la colaboración eficaz no genera problemas de orden constitucional. Esto significa, en consecuencia, que la colaboración es compatible con nuestra Constitución. O dicho de otro modo, es constitucional. Bien, y no podemos estar más de acuerdo con el Tribunal Constitucional. Es un mecanismo legítimo que tiene el Estado, a nuestro juicio, para luchar contra la criminalidad organizada. No podemos perder de vista que la criminalidad se va especializando
y se va buscando formas nuevas de criminalidad. Y en esa medida, como también lo ha afirmado el profesor Nieva Fenol en algún artículo, debemos buscar mecanismos eficientes, pero siempre dentro del marco de la legalidad y en realidad dentro del bloque de constitucionalidad que permita perseguir eficientemente el delito, pero sin vulnerar derechos fundamentales. Eso es esencial. El límite a la búsqueda de la verdad, como lo afirma el profesor Muñoz Conde, siempre está en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Bien, en consecuencia, de entrada, en principio, la colaboración eficaz es un mecanismo compatible con nuestra Constitución, es un mecanismo que no vulnera derechos constitucionales. Sin embargo, sí puede vulnerar derechos constitucionales la forma en que se encuentra regulada esta institución o la forma en que se emplea en la práctica. Y justamente la clave está en determinar cuándo, en qué momento se puede utilizar la declaración de un colaborador eficaz para imponer una prisión preventiva o para permitir una sentencia condenatoria. Ahí está la clave de discusión, porque si flexibilizamos y permitimos que un postulante a colaborador, sin que todavía se haya acreditado con elementos objetivos su versión, que la declaración de un aspirante, repito, que la declaración de un aspirante, sin que se haya acreditado con datos objetivos su versión, pueda ser empleada, pueda ser utilizada para emitir una prisión preventiva o una sentencia condenatoria, en ese caso, obviamente estaríamos ante un supuesto de una decisión ilegítima, de una decisión injusta, basada en un medio de prueba o en un elemento de convicción que no ha respetado garantías. Por eso es importante, lo vamos a ver un poco más adelante, que se respete lo establecido en el artículo 158 del Código Procesal Penal, cuando prescribe con toda claridad que solo se puede utilizar la declaración de un colaborador eficaz cuando se haya corroborado, ¿ok? Cuando se haya corroborado. Bien, entonces, por todo lo dicho, hasta este momento podemos afirmar que el concepto de colaboración eficaz es que se trata de una institución, un mecanismo a través del cual se obtiene información o elementos de prueba importante que permite acreditar ciertos hechos dentro de una investigación. Bien, en esa medida podemos afirmar que la colaboración eficaz es un mecanismo sumamente importante porque justamente permite la lucha eficaz, eficiente contra la criminalidad. Bien, ¿cuál es la finalidad? En esa misma línea, la finalidad es esclarecer los hechos. Bien, Bentham afirmaba que es mejor dejar en impunidad un caso para poder perseguir los otros casos, los casos más grandes, los casos más complejos. Perdonamos, entre paréntesis, perdonamos el castigo a una persona para que esta persona, en contraprestación al perdón, si se quiere, nos otorgue información que nos va a permitir perseguir eficientemente y llegar, de ser el caso, a conocer la verdad sobre determinados hechos delictivos y aplicar la ley, finalidad del proceso penal a determinadas personas que forman parte de la criminalidad organizada. Bien, entonces,
esa es la finalidad. Por un lado, tenemos al colaborador que ha dejado de incurrir en hechos ilícitos, que brinde información, pero no lo hace desinteresadamente, lo hace porque quiere un beneficio. Bien, el beneficio puede ser la disminución de la pena o incluso la extensión de la pena. Entonces, hay por un lado, como una suerte de trato. Bien, el colaborador o el postulante a colaborador dice: señor fiscal, yo le voy a brindar esta información y usted, a cambio de esa información que yo le voy a brindar, me da un beneficio. Y el beneficio que me va a otorgar va a estar en función de la calidad de información que yo brinde. Bien, dependiendo de la información, puede ser disminución de la pena o incluso hasta la extensión de la pena. ¿Ok? Entonces, hay eso. Te ayudo a perseguir a las cabecillas de la organización criminal y usted, señor fiscal, en contraprestación, obviamente con la aprobación del órgano jurisdiccional, me da un beneficio. Bien, nos beneficiamos ambos. ¿Okay? Esa es la lógica. Bien, ahora, y este era el punto central, y es lo que más debate ha generado dentro del contexto de la práctica en la Sala Penal Nacional, en los juzgados penales nacionales, ha generado. Muchas veces seguramente se ha visto a través de Justicia TV el debate que ha generado el tema de si se debe emplear o no la declaración de Jorge Barata, quien se ha sometido, como todos saben, a colaboración eficaz. Entonces, muchos abogados que participaban en la audiencia debatían con el fiscal que no se podía emplear porque se trataba de un postulante a colaborador, que no habían datos objetivos que corroboraran su versión. Entonces la discusión se centraba, insisto, en la corroboración de la declaración del colaborador. Como ya había adelantado, el artículo 158, inciso 2, establece claramente que la declaración del colaborador puede ser empleada solo con otras pruebas que corroboren su testimonio. ¿Ok? Es decir, si no hay pruebas que corroboren la versión de un colaborador, esa declaración no puede ser utilizada, ni para emitir una prisión preventiva, ni mucho menos para dictar una sentencia condenatoria. ¿Ok? Para el tema de la prisión preventiva hay un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos bastante importante, que es el caso La Vita versus Italia, o caso La Vita contra Italia. Bien, ¿qué ha establecido en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Ha establecido que para justificar la adopción de la prisión preventiva, ojo, para justificar la adopción de la prisión preventiva, es insuficiente, ¿ok? Es insuficiente, pongo énfasis en esto, es insuficiente las declaraciones incriminatorias del coimputado. Es decir, ojo, no perdamos de vista, el colaborador también ha participado en el hecho delictivo, es un coimputado, solo que sale del proceso con ocasión de que se está acogiendo a este mecanismo de colaborador, pero él también participó en la comisión del hecho delictivo. Entonces, el Tribunal Europeo afirma, es necesario que estén corroboradas por otros elementos de prueba. ¿Okay? La sola declaración del colaborador, repito, no es suficiente para la adopción de una medida tan gravosa como la prisión provisional. Bien, entonces, conclusión, es necesario, es indispensable, es obligatorio que la Fiscalía corrobore adecuadamente la versión del colaborador si es que quiere emplearla para solicitar una medida de coerción o para que se le imponga una pena a través de una sentencia al imputado o los imputados. Bien, en esa misma línea, el profesor San Martín Castro afirma
¿no? Y acá la pregunta es, ¿por qué se requiere corroborar la declaración de un colaborador? Porque cuando declara un testigo, no necesariamente se busca corroborar la declaración de un testigo X. Pero este es un testigo impropio, un testigo especial, si se quiere. ¿Por qué? Porque está brindando información no de manera desinteresada. El señor Jorge Barata no está brindando declaración de manera desinteresada. Al declarar, está buscando obtener un provecho, un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? La disminución de la pena o la extensión de la pena. En el caso de Jorge Barata, hasta donde se conoce, la condición, y también del señor Marcelo Odebrecht, es que ellos no tienen que ser perseguidos por el Estado peruano, por la Fiscalía en el Perú, y a cambio de eso, de no ser perseguidos, brindan información. Entonces, por eso, la corroboración es necesaria, porque la declaración de un colaborador es sospechosa y son de escasa credibilidad, así lo afirma el profesor San Martín Castro, ya que buscan obtener un beneficio. ¿Qué nos asegura que una persona brinde información únicamente con el propósito de obtener un beneficio? ¿Ok? Si yo voy a obtener un beneficio y ese beneficio va a estar en directa proporción a la valiosa información que yo brinde, puedo brindar mucha información. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, obviamente, de obtener un beneficio. Entonces, debemos partir de la sospecha. ¿Okay? Debemos partir de la sospecha. Y luego, obviamente, para que esa sospecha se vaya disipando, se requieren necesariamente otras pruebas, datos objetivos que acrediten la versión del colaborador. Bien, ¿qué dice el profesor Asensio Mellado? A fin de evitar prisiones preventivas y condenas injustas, en base a la declaración de un delator, porque el colaborador es ese es la condición de un colaborador, está delatando a aquellos que en su momento formaron parte del mismo grupo criminal o de la misma organización criminal. Se requiere la corroboración. Se requiere que la corroboración no sea formal. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que la que la corroboración de la declaración debe ser material. No se requiere únicamente que se mencione, vamos a corroborar esta declaración con estos elementos de convicción, sino que esos elementos de convicción materialmente corroboren la versión del colaborador. Y eso únicamente es posible a través de datos objetivos. ¿Ok? Y esta sentencia, en esa misma línea, esta sentencia del Tribunal Constitucional 003-2005 PI/TC es sumamente importante, porque manifiesta lo siguiente: la presunción de inocencia exige que la información proporcionada por los arrepentidos, en la época del terrorismo, ahora serían los colaboradores, solo se considere como prueba de cargo, si se corrobora mínimamente con otras pruebas actuadas en el proceso con el respeto de los derechos fundamentales procesales. ¿Qué está afirmando en buena cuenta el Tribunal Constitucional? Que si se quiere emplear la declaración de un colaborador, la declaración de un arrepentido, porque un colaborador es eso, que se arrepiente de cometer el delito y luego busca brindar información para reducir su pena o eximirse de responsabilidad, solo se puede emplear cuando haya otras pruebas actuadas y que dichas pruebas actuadas deben haberse realizado dentro del respeto restricto de los derechos fundamentales que le asisten a los justiciables. Bien, obviamente, esto no solamente, esta exigencia de corroboración y de que la corroboración debe hacerse en estricta observancia de derechos fundamentales, no solo es exigible para la sentencia, sino también para todas las medidas de coerción, y fundamentalmente para la medida de coerción de prisión preventiva por
ser sumamente gravosa para los intereses del imputado. Bien, entonces, el siguiente tema es, ¿para qué corroboramos? ¿O por qué es necesaria la corroboración? Bien, lo dice la Instrucción General número 1/2017 del Ministerio Público. La corroboración consiste en acreditar que la información proporcionada sea veraz y tenga relación con hechos delictivos, estableciendo su eficacia para la persecución. Bien, entonces, y se debe corroborar en esa medida no la credibilidad, porque hemos partido, repito, de que como es un colaborador hay sospecha de la versión que este señor o que este colaborador va a brindar. Se debe se debe corroborar la información que esta persona brinda, que esta persona proporciona. Bien, por eso es que el TC español en la sentencia 188/2017 afirma: no es la credibilidad del testigo, sino el hecho declarado probado bajo exigencia de la garantía de la presunción de inocencia lo que se tiene que corroborar. ¿Ok? Se tiene que corroborar en sentido estricto, entonces, la versión que está dando este señor. Si resulta, digamos, corroborada, entonces, en ese momento, a partir de ese momento, se podrá emplear para emitir una medida de coerción o una sentencia condenatoria. Bien, y este es otro tema que ha generado mucho debate, es respecto a si lo actuado o la información obtenida dentro del proceso de colaboración eficaz puede ser trasladada al proceso común, ¿cierto? Hay un proceso común y hay un proceso especial de colaboración eficaz. La pregunta es, ¿puede trasladarse lo obtenido en un proceso de colaboración eficaz a un proceso común o a un incidente de prisión preventiva? Pues si somos estrictamente legalistas, podríamos decir, sí, por supuesto, porque el Código Procesal Penal, tanto en el artículo 476 como en el artículo 481A, lo permite. Bien, pero obviamente no podemos hacer interpretaciones literales, no podemos hacer interpretaciones meramente legales, sino que tenemos que hacer una interpretación constitucional. En esa medida, debemos preguntarnos si trasladar mecánicamente, automáticamente, todo lo obtenido dentro de un proceso de colaboración eficaz a un proceso común, lesiona, afecta o no derechos fundamentales. Bien. A juicio del profesor Asensio Mellado, solo se puede trasladar a otro proceso lo obtenido en un proceso, con todas las garantías. Y obviamente, desde la perspectiva de este profesor, primero, que la colaboración eficaz no es un proceso. Bien, entonces no se puede trasladar. Segundo, si así fuera un proceso, se realiza lesionando derechos fundamentales. Entonces, tampoco, como no se han respetado derechos fundamentales dentro del proceso de colaboración eficaz, tampoco se pueden trasladar al proceso común o al incidente de la prisión preventiva. Por el contrario, el profesor San Martín Castro considera que sí puede trasladarse porque justamente ese es el propósito que se persigue a través de la colaboración eficaz. Bien, ¿cuál es nuestra posición? Repito, esto es un tema discutible, se han hecho acuerdos plenarios de la Sala Penal Nacional, hay posición del profesor Talavera Helguera, del profesor Castillo Alba y de todas las personas que han escrito sobre esto. Hay diversas posiciones, hay posiciones que niegan, como sería la del profesor Asensio Mellado, que niegan que se pueda trasladar, hay otros que dicen no podemos ser tan exigentes, permitamos que se traslade siempre que haya corroboración. Y hay otros que dicen, bueno, sí se puede corroborar porque la ley así lo establece. Bien. Desde mi perspectiva, sí se puede trasladar la declaración y la información obtenida en el proceso de colaboración eficaz a un proceso común o
o a un incidente de prisión preventiva. Pero para que eso ocurra, se requiere necesariamente que previamente en el proceso de colaboración eficaz se haya corroborado mínimamente la versión brindada por el colaborador. Es decir, si no hay corroboración, si aún existe o está pendiente que se corrobore, pues entonces no podrá trasladarse esa información a un proceso común. ¿Bien? Claro, porque el otro, es decir, que no se puede trasladar esta información y entonces le quitamos toda la importancia de la colaboración eficaz. Prácticamente lo dejamos sin sustento alguno, porque si no se puede trasladar la información obtenida en un proceso de colaboración eficaz, ¿qué sentido tiene que la colaboración eficaz exista? No se justificaría. Bien, la colaboración eficaz justamente existe y se fundamenta en que allí se va a obtener información de relevancia que luego pueda ser trasladada al proceso común. Ese es el propósito central. Si eliminamos este propósito, entonces deberíamos, siendo coherentes, postular que la colaboración eficaz debe de existir, pero debe dejar de existir, que se debe eliminar de nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, sin llegar a esa posición, porque repito, ya el Tribunal Constitucional te ha dicho que la colaboración eficaz per se es un mecanismo legítimo, deberíamos buscar interpretaciones que sin vulnerar derechos fundamentales, ojo, nadie está afirmando que se pueda vulnerar derechos fundamentales, sin vulnerar derechos fundamentales, observando estrictamente las garantías procesales del imputado, se pueda trasladar la información obtenida en el proceso de colaboración eficaz a un proceso común. Bien. El otro tema que es importante, también que tiene que ver con este tema, es si el colaborador tiene el deber de decir la verdad. ¿Ok? ¿Y qué ha sostenido respecto a este punto el Tribunal Constitucional? Justamente en la ya sentencia citada, el 003-2015 PI/TC. ¿Bien? Dice, el colaborador no pierde su condición de imputado. ¿Ok? Básico. El colaborador no pierde su condición de imputado. Y porque la tiene, es decir, porque tiene tal condición, en ejercicio del derecho a no confesar su responsabilidad, es decir, derecho a la no autoincriminación, no tiene la obligación de decir la verdad. ¿Ok? Entonces, no podemos perder de vista que el colaborador es un imputado, está admitiendo su responsabilidad, es una persona que ha incurrido en la comisión de un hecho delictivo, pero porque él está aceptando, se está sometiendo a un proceso de colaboración eficaz. Pero eso no significa, así lo afirma el Tribunal Constitucional, que pierda su calidad de imputado. Consecuentemente, como sigue manteniendo su calidad de imputado, por el derecho a la no autoincriminación que le asiste a todos los procesados, no tiene la obligación de decir la verdad. ¿Ok? No es que tenga derecho a mentir, como algunos afirman. ¿Bien? Es una consecuencia del derecho a la no autoincriminación. Como yo tengo derecho a no autoincriminarme, incluso puedo mentir. Es consecuencia del ejercicio de un derecho. No es que propiamente alguien tenga un derecho a mentir. Bien. Es por eso, para que la disposición no sea inconstitucional, es decir, para que la colaboración eficaz no sea inconstitucional, el TC afirma que una exigencia mínima es que la información proporcionada por los arrepentidos solo se considere como prueba de cargo si se corrobora mínimamente con otras pruebas actuadas en el proceso penal. Insistimos con esto, y acá está la clave, que haya otros elementos de convicción. Esto parece reiterativo, en efecto, pero es importante que tengamos en claro que la declaración de un colaborador solo podrá ser empleada para imponer una prisión preventiva o para emitir una sentencia condenatoria
cuando hay otras pruebas actuadas. La prueba única, como tal, no puede determinar la imposición de una medida de coerción o la condena de un procesado. ¿Ok? Y obviamente dichas pruebas deben ser actuadas dentro del marco del juzgamiento. Bien, para ir terminando, la pregunta es, ¿quiénes se pueden someter a un proceso de colaboración eficaz? ¿Qué? ¿Quiénes? Pues nuestra legislación desde un inicio siempre ha regulado, desde los 90 en sus antecedentes, ha regulado que se pueden someter a este mecanismo las personas físicas, ¿cierto? Las personas naturales que puedan brindar información importante, información eficaz. Pero con una modificación reciente, también se ha establecido que las personas jurídicas pueden someterse a la colaboración eficaz. Y esto obviamente trae un problema, ¿cierto? Porque ahí tendríamos que preguntar, ¿cómo o quién brinda información a nombre de la persona jurídica? Porque obviamente la persona jurídica por sí misma, bien, es un ente abstracto, no puede brindar información. ¿Ok? Ahí tendrá que designarse al representante legal o a la persona que tenga dichas facultades para brindar información a nombre de la persona jurídica y en esa medida negociar, entre comillas negociar, con la Fiscalía la disminución de la pena que se le va a imponer o la extensión de la pena, de la sanción que se le va a imponer por justamente estar colaborando con la Fiscalía. ¿Bien? Ok, y aquí una cuestión. No se requiere tener la condición de imputado, formalmente de imputado, es decir, que se haya iniciado una investigación y se haya emitido una disposición de formalización para que el imputado pueda someterse a la colaboración eficaz. Es decir, no se requiere que se me esté investigando. Eso no significa que yo no haya actuado, pero como no se me está investigando, pero como yo sé que en algún momento me van a investigar porque considero que he participado en la comisión del hecho delictivo, entonces voluntariamente acudo a la Fiscalía y digo, señor fiscal, si bien usted no me está investigando, pero yo confieso que sí he participado en esos hechos delictivos y manifiesto mi voluntad de colaborar con la investigación. ¿Bien? Eso es cuando no se está investigando. O el otro supuesto es que te estén investigando, es decir, que estén investigando a la persona y esta persona dentro de esa investigación manifiesta su voluntad de someterse al proceso de colaboración eficaz. O incluso aquellas personas que han sido sentenciadas también, es decir, no solamente que estén siendo investigadas, sino aquellas personas que también ya han sido sentenciadas pueden someterse al proceso de colaboración eficaz. Bien, y aquí hay una clave. Los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones criminales y los que han intervenido en delitos que han causado consecuencias especialmente graves, únicamente podrán acogerse al beneficio de disminución de la pena o suspensión de su ejecución. Siempre que su aporte permita, permita identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico. Si son cabezas o dirigentes, la pregunta sería, o dirigentes principales, la pregunta sería, ¿quiénes son los otros dirigentes con mayor rango jerárquico? ¿Okay? ¿Quiénes son aquellas cabecillas que tienen un rango mayor jerárquico al sujeto que se está acogiendo a la colaboración eficaz? En cualquier caso, lo determinante, lo importante es que se esclarezca o se determine que la información que esta persona está brindando, pese a ser cabecilla o dirigente principal, esta información permita procesar, investigar y en su caso sancionar a una persona de mayor rango. ¿Ok? Y ahí se presenta una discusión porque el tema es, en el caso de Jorge Barata, en el caso de Odebrecht, que se han acogido a este mecanismo, a la colaboración eficaz, la pregunta sería, ellos formaban parte de la cúpula de esta organización criminal, formaban parte o eran cabezas o dirigentes principales,
y su información está permitiendo identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico. ¿Será así? Bien, en realidad es un tema discutible. No sé expresamente a qué se ha referido el legislador cuando ha establecido esta regla. Bien, seguramente lo que ha buscado es que ha ocurrido en la práctica, que las cabecillas o los jefes brinden información respecto de personas de menor jerarquía y en función de eso buscan liberarse de responsabilidad. Entonces, este mecanismo no está pensado para que estos jefes, cabecillas, miembros principales se eximan de responsabilidad o se pueda atenuar su responsabilidad, sino justamente para que se persiga a estos, que miembros, entre comillas, de segundo orden, puedan brindar información para perseguir eficazmente a los de mayor jerarquía. ¿Ok? Entonces, en resumen, respecto a quienes se pueden acoger a la colaboración eficaz, están las personas físicas y naturales, pero existe una limitación. La limitación es que si son jefes, cabezas o dirigentes principales, tienen que necesariamente brindar un aporte que permita identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico. Si no lo hacen, entonces no podrán acogerse a este mecanismo. Por ejemplo, el caso del señor Walter Ríos. Si él se quisiera acoger a la colaboración eficaz, tendría que brindar información que permita identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico a él, no hacia abajo, sino hacia arriba. Solo así podría acogerse a este mecanismo. Bien, solamente ya para mencionar, está expresamente establecido, y así también lo ha sostenido el profesor San Martín Castro, que hay fases de la colaboración eficaz. Existen fases. ¿Y cuáles son estas fases? Pues en primer término tenemos 4. Iniciación, es decir, se inicia. ¿Cómo se inicia? Puede ser porque el fiscal le manifieste su interés al imputado de que se someta a la colaboración, o porque el imputado directamente acuda ante el fiscal por escrito o de manera verbal solicitándole acogerse a la colaboración eficaz. Es un proceso desformalizado, no exige muchas formalidades. Bien, incluso se establece que dentro de la fase de corroboración, la persona que se esté acogiendo a la colaboración eficaz no requiere de la presencia de abogado defensor. A mi juicio debería, bien, pero la ley dice no se requiere, prescribe, no se requiere, no se exige, no es exigible, como si es en un proceso común que el colaborador acuda con abogado defensor. Entonces tenemos el inicio, que se inicia con la solicitud, luego hay que corroborar, ¿cierto?, la información que esta persona ha brindado. Hemos repetido, solo cuando se corrobore puede emplearse su declaración. Entonces hay que corroborar. Y luego de corroborar, obviamente cuando el fiscal considera que ya la versión del imputado sometido a la colaboración ha sido corroborada, entonces van a celebrar un acuerdo. ¿Ok? Señor fiscal y por otro lado el imputado. Van a celebrar un acuerdo. En función de la información que se ha brindado, pues el fiscal le ofrecerá otorgarle un valor, o mejor dicho, un premio, entre comillas un premio, determinado. Bien, entonces tenemos, por un lado, la información que ha brindado el colaborador y por otro lado, el beneficio que le otorga el fiscal. Entonces hay un acuerdo, se celebra un acuerdo. Y finalmente, dicho acuerdo, como no podía ser de otro modo, dicho acuerdo, y esto es importante, está sometido a un control y decisión jurisdiccional. Es decir, la Fiscalía
y el imputado no pueden acordar libremente, sino que están sometidos a posterior control y decisión jurisdiccional. Quien va a dar por sentado y va a determinar que haya un proceso terminado de colaboración eficaz es única y exclusivamente el juez, solo el juez. Y en esa medida el juez realizará los controles respectivos que la ley demanda y cuando considere que ya se ha cumplido con los términos de la ley, entonces podrá emitir una sentencia anticipada de colaborador eficaz. Y es en ese momento que el colaborador deja de ser un postulante a colaborador y ya podemos hablar propiamente de un colaborador. ¿Por qué? Porque hay una decisión jurisdiccional que así lo determina. Bien, he querido en este corto tiempo manifestar los aspectos principales de este mecanismo. Ojalá que haya podido lograrlo. En cualquier caso, mi idea es solamente poner en discusión todos estos temas de actualidad que genera este mecanismo que se está empleando, repito, en la mayoría de los casos que se ha impuesto prisión preventiva. Caso Odebrecht, hay colaboradores eficaces. Caso de los cuellos blancos, hay colaboradores eficaces. Caso de los ediles de La Victoria, hay colaboradores eficaces. Entonces, la Fiscalía está empleando este mecanismo como una herramienta principal y preponderante para poder obtener resultados favorables a su tesis. Y, obviamente, la Fiscalía, como garante de la legalidad, debería preocuparse no solo por obtener información incriminatoria, sino que dicha información debe ser obtenida en estricta observancia de los derechos fundamentales que le asisten a todos los justiciables. Les agradezco su atención y ojalá podamos vernos en otra oportunidad. Gracias.